En esta presentación hablaremos sobre cómo diferenciar entre una idea principal y las múltiples ideas secundarias que podemos encontrar en un texto. A continuación veremos las características de cada una de las ideas. ¿Cuál es la idea principal de un texto? A esta pregunta se le responde con la pregunta ¿cómo resumiría el texto? Por lo que podemos decir que la idea principal del texto es una frase que resuma de manera breve lo que estamos leyendo. Para comprobar si hemos hecho bien la elección de la idea principal, debemos tener en cuenta que, si suprimimos esa frase, el párrafo queda como cortado, como incompleto. No aparece claro el significado del párrafo como conjunto y, por último, si suprimimos una frase secundaria, el sentido general del párrafo no se altera. Por lo tanto, para comprobar si hemos elegido bien con la idea secundaria, sería hacer todo lo contrario que a la principal. Otra técnica que nos puede ayudar sería hacer una primera lectura rápida y al terminar decir en voz alta las 2 o 3 ideas del texto que se nos vengan a la cabeza primero, ya que seguramente estés en lo cierto. Por otro lado, nos preguntamos, ¿cuál es la idea secundaria de un texto? Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos menos esenciales a la hora de entender la temática del texto. Estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Pero, ¿cómo reconocer las ideas principales de un texto? Suelen ser más generales y remiten directamente al tema, y son independientes, por lo que no dependen de ninguna otra. Y las secundarias no se relacionan directamente con el texto, y en este caso son dependientes de la idea principal. Recuerda que para distinguir las ideas principales y secundarias de un texto es fundamental haberlo leído las veces suficientes para comprenderlo y seleccionar adecuadamente la información relevante. Un ejemplo de todo esto sería estas dos imágenes que se muestran a continuación. A la izquierda aparece un texto en el que, como ya podemos ver, está resuelto. El texto dice así: los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Los animales vertebrados son los que tienen un esqueleto interno. Son vertebrados, por ejemplo, los perros, los pájaros y los caballos. Los animales invertebrados son los que no tienen esqueleto interno. Son invertebrados, por ejemplo, los gusanos, las mariposas y las moscas. Como podemos ver en el párrafo marcado en rojo, sería la parte principal, ya que si nos preguntamos cómo podríamos resumir el texto, esa sería la mejor respuesta. A la derecha aparece un pequeño esquema en el que nos explica de manera más detallada cuáles son las ideas secundarias y los sustentos. Por último, está bien que añadáis una pequeña conclusión para cerrar la actividad. Veamos el esquema. La idea principal sería: los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Y por otro lado, las ideas secundarias serían: los vertebrados tienen esqueleto interno. El sustento serían los ejemplos que da el texto, por ejemplo, los perros, los pájaros y los caballos. Los invertebrados no tienen esqueleto interno. Y el otro sustento serían los ejemplos de gusanos, mariposas y moscas. Como conclusión, los dos grupos son vertebrados e invertebrados. A continuación, se exponen varias actividades para realizar en clase o en casa y poder practicar lo aprendido. En la primera actividad, llamada Practicamos, se tendrá que buscar un cuento o historia breve a preferencia de cada uno y luego escribir el recuadro de la idea principal y la secundaria. La segunda actividad se llama ¿De qué va la peli? Si hay alguien que no pudo ver la película que tú has visto y te pregunta de qué va, ¿cómo se lo resumirías? Elige la última película que hayas visto y haz un resumen para que tu amigo se entere. El alumno deberá hacer un resumen de la última película que haya visto como si la fuera a explicar a su amigo o familiar. La última actividad, llamada principal o secundaria, se basa en un texto elegido al azar, el cual el niño deberá leer varias veces y a la derecha escribir cuáles creen que son las ideas principales y cuáles las secundarias. Se muestra una actividad complementaria para los más atrevidos, donde se les propone crear ellos mismos un cuento y hacer lo mismo que con el texto que aparece en la actividad. Para finalizar, puedo decir como conclusión
que es muy importante que los alumnos consigan diferenciar esta idea en un texto de manera fluida, ya que le otorga habilidades en cuanto a la comprensión lectora, un área relevante dentro de la lengua. Con las actividades del final, se pretende que pongan en práctica lo que se ha enseñado anteriormente, para comprobar que haya aprendido realmente. Al estar usando la metodología de Flipped Classroom, el niño podrá ver las veces que quiera la presentación e ir al ritmo que necesite.